Hola a todos, necesito desahogarme sobre algo que me pasó este día de Acción de Gracias. Honestamente, todavía lo estoy procesando, pero quería compartirlo porque no entiendo cómo la gente puede ser tan descaradamente hipócrita. Probablemente todos ustedes estarán tan enojados como yo. Un poco de historia. Soy Sara, de 33 años, y tengo un hijo llamado Charlie. En general, me llevo bien con mis padres, pero si han estado siguiendo mis publicaciones, saben que hay mucha tensión entre mi hermana Emily y yo. Ella siempre ha sido la niña de oro, perfecta a los ojos de mis padres. Y si les preguntas, jurarán que ella es la mejor hija. Así que he aprendido a aceptarlo, o al menos eso creía. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias de este año, mis padres me llamaron y me invitaron, pero fueron muy claros en una cosa: sin niños este año, Sara. Lo mantendremos tranquilo esta vez. Será una cena para adultos. Al principio, me sentí un poco desanimada, pero luego pensé, está bien, tal vez esto sea agradable, una cena tranquila sin el caos de los niños corriendo. Tenía ganas de pasar un tiempo con adultos por una vez. Y pensé que dejaría a Charlie con mi niñera por unas horas. Sería un viaje corto, iría a pasar el rato y luego volvería a casa antes de que se sintiera solo. Me aseguré de llamar a mi mamá la noche anterior para volver a verificar los planes. Solo confirmo. ¿Estás segura de que solo serán los adultos, verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Oh, sí, Sara, queremos un día de Acción de Gracias agradable y tranquilo. Sin niños corriendo haciendo ruido, me aseguró. Con eso, pensé que todo estaba resuelto. Salí de casa al día siguiente lista para pasar unas horas con mi familia y luego regresar con mi hijo. Iba a ser un viaje rápido y fácil, o eso creía. Cuando llegué a la casa de mis padres, se veía tal como la recordaba. Todo estaba preparado para la cena. La casa olía increíble y tenía esa calidez navideña. Pensé que tendría un par de horas de paz con ellos, tal vez incluso pasar un tiempo a solas con mi mamá. Pero cuando entré, algo se sintió mal de inmediato. Lo primero que noté fue el ruido. No esperaba el sonido de risas de niños y pasos resonando por el suelo. Me quedé congelada por un segundo, parpadeando con incredulidad. Escuché una voz que gritaba, tía Sara, y miré para ver a los hijos de Emily. 3 de ellos, todos corriendo dentro y fuera de la cocina, persiguiéndose, jugando a las traes, haciendo ruido, justo como el caos que mis padres habían dicho que no querían. Mick y Gio. Esperen, ¿qué? Pensé. Estaba alucinando por un segundo. Pero no. Ahí estaban, los hijos de Emily. Confundida y un poco molesta, me di la vuelta para mirar a mi mamá, que estaba parada junto a la estufa revolviendo la salsa como si no le importara nada. Mamá, dije, tratando de mantener la calma, dijiste que no habría niños este año. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no coincidía con la situación. Oh, cariño, dijimos que no habría niños, pero los hijos de Emily están aquí, y son diferentes. Ya sabes cómo es con tu hijo. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Diferentes? ¿Qué significaba eso? Mamá, dije, levantando un poco la voz, me dijiste que sería una cena tranquila, sin niños corriendo porque hacen demasiado ruido. Pero esto es exactamente lo que dijiste que no querías. Mi mamá me miró, dándome esa mirada que siempre me da cuando no quiere tener una conversación incómoda. Bueno, los hijos de tu hermana se portan bien, Sara. Son más tranquilos. Sentí que mi cara se sonrojaba. Son más tranquilos. Esta fue una bofetada en la cara. Miré a Emily, que estaba parada cerca de la mesa con una sonrisa petulante, claramente disfrutando la escena. No es gran cosa, Sara, dijo Emily. Mamá solo quiere una cena tranquila con la familia. Y ya sabes, mis hijos saben cómo comportarse. ¿Comportarse? Mi hijo se porta bien. No es perfecto, pero definitivamente no es un problema. Sin embargo, de alguna manera, yo era la que estaba siendo excluida. Mi hijo considerado demasiado ruidoso para la mesa de Acción de Gracias, mientras que los hijos de Emily podían correr haciendo un escándalo. Sentí que las lágrimas me brotaban. Estaba enojada, pero no quería derrumbarme allí mismo, no delante de todos ellos. Respiré hondo, con la mano temblorosa. Lo siento, dije, con la voz temblorosa por la frustración, pero no puedo hacer esto. Di media vuelta y salí por la puerta sin mirar atrás. Ni siquiera esperé a que mi mamá me llamara ni a que Emily dijera nada más. Simplemente me fui. Conduje a casa en silencio, con la mente acelerada, el corazón apesadumbrado por la ira y el dolor. Me habían tratado como si ni siquiera fuera parte de la familia, como si mi hijo no importara, como si fuéramos menos que. Quería decirles a mis padres exactamente cómo me sentía,
gritarles y chillarles. ¿Pero de qué serviría? Ya sabía cuál era mi lugar con ellos. No iba a llegar a ellos. No iba a cambiar nada. Pasaron 2 días. Pensé que tal vez las fiestas simplemente pasarían, que tal vez lo dejaría pasar y seguiría adelante. Pero entonces, esta mañana, comenzaron los mensajes de texto. Primero fue mi papá. Me preguntó cómo estaba, dijo que mamá y él me extrañaban mucho y que lamentaban cómo habían ido las cosas. Pero las palabras no se sentían reales. Podía notar que estaban tratando de arreglar las cosas, pero algo se sentía falso. Luego vino el mensaje de texto de Emily. Me preguntaba si podía ayudarlos con algunas facturas. Aparentemente, estaban un poco apretados este mes y me pedía un préstamo, diciendo que solo sería temporal. Miré la pantalla con incredulidad. Después de todo, después de que me trataron como si nada, después de excluirme de la cena familiar por una razón estúpida, ¿tenían el descaro de pedirme dinero? Estaba temblando de ira. Y, sin embargo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No dejaría que me manipularan. Nunca más, nunca más. Me quedé sentada mirando el texto durante mucho tiempo, dejando que la ira creciera lentamente. ¿Cómo pudieron, después de todo lo que había pasado, después de la descarada hipocresía de la cena de acción de gracias, tener la desfachatez de venir a pedirme dinero? Sentía que me ahogaba en la frustración. Me habían hecho sentir pequeña, me habían menospreciado a mí y a mi hijo, y ahora querían que fuera a rescatarlos cuando las cosas no iban bien. ¡Qué conveniente! No iba a ser la que arreglaba las cosas, la que siempre limpiaba el desorden de todos los demás mientras me trataban como una ocurrencia tardía. Así que respiré hondo, con los dedos sobre el teléfono. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a dejar que esto pasara. Empecé a escribir. Emily, vi tu mensaje. Sé que las cosas están difíciles, pero no puedo ayudarte esta vez. Dejaste en claro que mi hijo no era bienvenido en acción de gracias, y no tengo ningún interés en que me traten como una extraña. Ya los he ayudado lo suficiente y se han aprovechado de mi amabilidad durante demasiado tiempo. He terminated. Lo miré por un segundo antes de presionar enviar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero sabía que esta era la única respuesta que tenía sentido. No había forma de que pudiera seguir permitiendo su comportamiento. Yo no era su banco, su saco de boxeo emocional ni su felpudo. La respuesta llegó casi de inmediato. Sara, por favor, no seas así. Eres familia. No lo dije en serio. Solo pedía un poco de ayuda. Siempre te hemos ayudado a ti, ¿verdad? Siempre hemos estado ahí para ti cuando nos has necesitado. Volví a sentir que la sangre me hervía. ¿Ellos siempre me habían ayudado? No podía recordar una sola vez que mis padres o Emily me hubieran apoyado. Claro, habían hecho un esfuerzo de vez en cuando, pero siempre era en sus términos, siempre cuando ellos querían quedar bien. Podía ver a través de la manipulación. Emily estaba tratando de hacerme sentir culpable, de que me sintiera mal por defenderme. Pero no iba a caer en la trampa, no esta vez. Me tomé un momento para respirar y luego le respondí. Nunca has estado ahí para mí, Emily, no cuando importaba. No puedes usarme cuando te conviene. Si necesitas resolver las cosas, tendrás que hacerlo por tu cuenta. Ya no seré parte de este ciclo tóxico. Presioné enviar, sintiendo una extraña mezcla de alivio y frustración. Sabía que lo que acababa de decir probablemente provocaría una tormenta. No iba a ser fácil, pero no podía seguir dejando que me pisotearan. Y luego, como un reloj, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi papá de nuevo, pidiéndome que considerara a la familia y pensara en cómo solían ser las cosas. Luego fue una llamada de mi mamá. No contesté al principio, mis manos temblaban demasiado. Pero no se detuvo. El teléfono sonó una y otra vez. Finalmente, contesté. Sara, ¿por qué te portas así? Tu padre y yo estamos molestos. Siempre hemos estado ahí para ti, dijo mi mamá, con una voz más suave de lo que esperaba. ¿En serio? Siempre han estado ahí para mí. Respondí, sintiendo que la ira en mi voz aumentaba de nuevo. Dijeron que mi hijo no era bienvenido en acción de gracias y todavía no se han disculpado por ello. Me tratan como si no fuera parte de la familia, pero quieren que los rescate cuando las cosas están difíciles. Así no funciona. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oír a mi mamá suspirar, un sonido que conocía muy bien. Era el sonido del rechazo. Sara, no es así. Siempre has sido un poco dramática, empezó, pero yo no iba a tolerarlo. No, la interrumpí. No puedes llamarme dramática después de lo que hicieron. Dijeron que mi hijo era demasiado ruidoso. De eso se trata todo esto. He sido su hija durante años, ¿y así es como me tratan?
No pueden actuar como si nada hubiera pasado y esperar que simplemente lo deje pasar. Podía oír la voz de mi mamá quebrarse mientras trataba de arreglar las cosas. Por favor, lo sentimos. Solo queríamos que no hubiera demasiado ruido. Reí con amargura. No querían que hubiera demasiado ruido, pero los hijos de Emily pueden correr y gritar. ¿Y eso está bien? Están tan llenos de mierda. Podía sentir las lágrimas amenazando con caer de nuevo, pero las contuve. No iba a dejar que me manipularan para que me sintiera culpable. Miren, mamá. He terminated. Ya tuve suficiente. Ya no soy su respaldo. Ya no soy su plan B para cuando las cosas van mal. No me vuelvan a llamar a menos que estén listos para disculparse. Disculparse de verdad. La línea quedó en silencio durante unos segundos y luego mi mamá volvió a suspirar, casi como si estuviera tratando de dejarme ir con facilidad. Hablaremos luego, ¿de acuerdo? Sí, ya veremos, murmuré, colgando el teléfono. El resto del día pasó como un borrón. Me fui a la cama sintiéndome enojada, traicionada y agotada. Mi teléfono estuvo en silencio después de la llamada con mi mamá, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran a intentarlo. Siempre lo hacían. No era solo lo de Acción de Gracias lo que dolía, era todo lo que había llevado a eso. La forma en que siempre me habían hecho sentir como si fuera de segunda categoría en comparación con Emily. La forma en que la habían puesto en un pedestal mientras se esperaba que yo simplemente me tragara mi orgullo y siguiera la corriente. Estaba harta de eso. Y luego llegó el siguiente mensaje, esta vez de Emily de nuevo. Sara, realmente necesitamos tu ayuda. Las cosas se están poniendo mal y no tenemos a nadie más a quien recurrir. Por favor, solo esta vez, te juro que te lo compensaré. Me quedé sentada durante lo que pareció una eternidad mirando el texto en mi teléfono. Podía sentir el peso de la decisión presionándome, como si el aire de la habitación se hubiera espesado. Cada parte de mí quería decir que no, excluirlos para siempre y marcharme. Pero luego había una vocecita susurrando en el fondo de mi mente. Son familia. Cambiaron. Tenéis Shiton. Pero no, me recordé rápidamente. No habían cambiado, no de verdad. Se habían disculpado por sus acciones, pero siempre se trataba de salvar las apariencias, nunca de reconocer realmente lo que habían hecho. Los había dejado pisotearme durante tanto tiempo porque tenía miedo de alejarlos por completo. Pero esta vez se sentía diferente. Dejé mi teléfono sobre la mesa y me recliné en mi silla, frotándome las sienes. Estaba tan cansada de los juegos emocionales, de los sentimientos de culpa, de ser la que siempre cedía. Mi hijo era mi prioridad y merecía una madre que se defendiera a sí misma. Merecía ver que no tienes que hacer todo lo posible por las personas que no te respetan. Cerré los ojos por un segundo y pensé en cómo me habían tratado mis padres durante años, cómo le habían dado todo a Emily, la habían elogiado por cada pequeña cosa que hacía, mientras que a mí me dejaban lidiar con sus obras. No era solo la oveja negra de la familia, era la que tenía que luchar por las obras. Mi teléfono volvió a sonar. Casi no quería mirar, pero la curiosidad me ganó y lo cogí. Era otro mensaje de Emily. Sara, por favor, siento mucho cómo fueron las cosas. Sabes que no quise hacerte daño, ¿verdad? Es solo que, las cosas han sido difíciles últimamente. Los niños, la casa, todo. Lo estoy intentando, pero no sé qué hacer. Teneshishito. Teneshishitamos. Por favor. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Estaba tratando de hacerme sentir culpable de nuevo, tratando de hacerme sentir como si yo fuera la que la abandonaba, cuando ella era la que me había dado la espalda todos estos años. Teneshishitamos. ¿Cuántas veces había escuchado eso antes, solo para que me dejaran en el frío cuando llegaba el momento de dar un paso al frente? Pero esta vez, no iba a caer en la trampa. Tenía que ponerme firme. Y tenía que mantenerme firme, por mí misma, por mi hijo. Respiré hondo y escribí mi respuesta. Lo siento, Emily, pero no voy a seguir permitiendo esto. Han dejado en claro que no soy bienvenida cuando las cosas no van bien. Los he ayudado antes, pero ya terminé. Tengo que cuidar de los míos y eso no incluye ser a quien recurren cuando necesitan algo. Han tomado sus decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. Presioné enviar sin mirar atrás. Se sintió liberador y aterrador. Sabía que este era el punto de ruptura. Este era el momento que podría cambiarlo todo. Unos minutos más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era mi mamá esta vez. Sara, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estás excluyendo? Somos familia. Y siempre te hemos ayudado, incluso cuando no lo pediste. No hagas esto. Miré el mensaje durante un rato, dejando que las palabras se asimilaran. Siempre te hemos ayudado. De nuevo, la misma vieja historia.
La había escuchado tantas veces que ya casi ni la registraba. Siempre actuaban como si les debiera algo, como si hubieran hecho tanto por mí, cuando en realidad era lo mínimo. Respiré hondo y marqué el número de mi mamá. No iba a seguir intercambiando mensajes de texto. Necesitaba escuchar su voz por última vez, escuchar cómo intentaría manipularme para que cediera. Cuando contestó, había una calma en su voz, pero podía notar que estaba empezando a frustrarse. Sara, por favor, no sé por qué estás haciendo esto. Siempre hemos estado ahí para ti. Somos tu familia. Siempre han estado ahí para mí, repetí, con la voz cada vez más alta. No han estado ahí para mí. Han estado ahí para Emily. Siempre la han puesto primero y me han hecho sentir como si solo fuera un repuesto. Bueno, he terminado. He terminado de ser la segunda opción. He terminado de ser su red de seguridad. He terminado. Podía oírla respirar hondo. Sara, no digas eso. No lo dices en serio. Podemos arreglar esto. Somos familia. Estás exagerando. No seas dramática. Mi corazón dio un vuelco y mi ira se encendió. ¿Dramática? ¿En serio? Después de todo lo que me habían hecho pasar, ¿eso era lo que iba a decir? No estoy exagerando, le espeté. He sido paciente durante tanto tiempo. Los he dejado pisotearme y no lo voy a hacer más. He pasado toda mi vida sintiendo que no les importaba, como si solo fuera una ocurrencia tardía. No voy a sentarme aquí y fingir que todo está bien cuando me tratan así. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír la respiración superficial y temblorosa de mi mamá. No sabía cómo responder. Y, por primera vez, no me sentí mal por ello. No lo entiendes, Sara, dijo finalmente, con la voz quebrada. Solo, estamos tratando de ayudar. No es fácil para ninguno de nosotros. No, no lo están, respondí con voz firme. Nunca se ha tratado de ayudar. Se ha tratado de controlar. No dijo nada después de eso. Colgué, sabiendo que las cosas acababan de cambiar para siempre. Había una extraña mezcla de alivio y temor recorriéndome. Me temblaban las manos, pero no estaba segura de si era por la ira que todavía ardía en mi interior o por el peso de lo que acababa de hacer. Cortar los lazos con mi familia. Bueno, al menos con una parte de ella. Se sentía como una traición, pero al mismo tiempo, se sentía como lo más honesto que había hecho en años. Miré el teléfono por un momento más, sintiendo el silencio en mi casa, la ausencia de todas esas dinámicas familiares pero sofocantes. Era pacífico, casi demasiado pacífico. Era como la calma después de la tormenta, donde los vientos acababan de amainar y todo lo que quedaba eran los escombros. Pero sabía que era necesario. Había pasado tanto tiempo haciendo todo lo posible por personas que realmente no se preocupaban por mí, y ahora finalmente me defendía a mí misma, poniendo a mi hijo primero. No iba a dejar que mi propia familia siguiera arrastrándome hacia abajo con sus expectativas, sus sentimientos de culpa y su favoritismo. Durante años, les había dejado que me hicieran sentir como si no fuera suficiente, como si tuviera que ganarme mi lugar en la familia, como si tuviera que probarme a mí misma cada maldito día. Y al final, nada fue suficiente. No iba a dejar que mi hijo creciera viendo ese tipo de comportamiento tóxico. Se merecía algo mejor que eso. Se merecía ver a una madre fuerte y segura que conociera su valía, que supiera cómo establecer límites y que no tuviera miedo de alejarse de las relaciones que ya no le servían. El teléfono volvió a sonar. Otro mensaje, esta vez de Emily. Sara, por favor, no hagas esto. Lo siento, sé que lo he echado a perder, pero lo estás empeorando. Estás rompiendo la familia. Tenéis. Todos te necesitamos. No puedes simplemente alejarte de nosotros. Somos tu familia. Las palabras se sintieron tan huecas. Estás rompiendo la familia. Esa siempre era la amenaza, ¿no? La culpabilidad definitiva, lo único que podían usar para hacerme sentir como si fuera la mala. Pero esta vez, no funcionó. No sentí una punzada de culpa. No me sentí mal por tomar la decisión difícil. Ni empoderada. Ni siquiera me molesté en responder. En cambio, bloqueé mi teléfono y lo apagué. No necesitaba oír nada más. Necesitaba espacio para pensar. Necesitaba concentrarme en mí misma y en mi hijo. Y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba constantemente preocupada por su drama. No estaba caminando de un lado a otro preguntándome si iban a venir tras de mí de nuevo, exigiendo una explicación o jugando sus juegos emocionales habituales. Esa noche, me acurruqué en el sofá con mi hijo, que jugaba tranquilamente a mi lado. Había estado tan atrapada en el drama durante tanto tiempo que casi había olvidado lo pacífico que podía ser, solo nosotros dos.
El peso que había estado en mi pecho durante años pareció aliviarse un poco y sentí que podía respirar de nuevo. No tenía que preocuparme por toda la tensión y el resentimiento que se habían estado acumulando durante años. No tenía que sentir que tenía que elegir entre mi hijo y mi familia. Los siguientes días fueron más tranquilos de lo que esperaba. Mi teléfono permaneció en silencio y no estaba segura de si sentirme aliviada o nerviosa. ¿Era esta la calma antes de la tormenta? No tenía ni idea, pero algo me decía que esto era solo el principio. No me hacía ilusiones de que mi familia me dejaría ir tan fácilmente. Iban a luchar. Iban a empujar y tirar, tratar de hacerme sentir culpable, tratar de manipularme para que volviera. Pero yo estaba lista para ello. Una semana después, ocurrió lo inevitable. Mi mamá apareció en mi puerta. No llamó primero. Simplemente apareció en mi puerta, con el rostro dolorido pero decidido. Podía ver que había estado llorando, con los ojos enrojecidos. Pero no iba a caer en la trampa esta vez. No esta vez. Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta, estudiándola sin decir nada. Sara, empezó, con voz suave y vacilante, no puedes simplemente hacer esto. Somos tu familia. No puedes dejarnos así. He estado llamando, pero no contestas. Yo solo, necesito que lo entiendas. Lo entiendo, mamá, respondí con voz firme. Entiendo que siempre me han hecho sentir en segundo lugar después de Emily. Entiendo que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Y entiendo que si sigo permitiendo que me traten así, nada cambiará nunca. Su rostro se torció en estado de shock, como si no supiera qué decir a eso. Dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran empujado físicamente. No lo dices en serio, dijo, casi suplicando. No puedes. Solo estás molesta y lo entiendo, pero no entiendes lo que estás haciendo. Esto no se trata solo de ti y Emily, se trata de la familia. No, se trata de mí, espeté. Por una vez, se trata de mí. Y he terminado. He pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente buena para ustedes, para Emily. He tratado de ser todo lo que querían que fuera, pero nunca ha sido suficiente. He tenido suficiente de los juegos, he tenido suficiente del drama y no voy a volver esta vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por una fracción de segundo, casi me sentí culpable. Pero negué con la cabeza, apartando el sentimiento. No podía dejar que volviera a caer en el mismo viejo ciclo de manipulación y culpa. Te quiero, mamá, dije, suavizando un poco la voz, pero necesito quererme más a mí misma. Necesito defender lo que es correcto para mí. Y ahora mismo, eso significa alejarme. Se quedó allí por un largo momento, mirándome, con una mezcla de incredulidad y tristeza en el rostro. Pero no me inmuté. No me disculpé. No me eché atrás. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó. No hubo más palabras, no más sentimientos de culpa. Y mientras desaparecía por el camino de entrada, cerré la puerta detrás de mí, cerrándola con llave sin mirar atrás. Sabía que no iba a ser fácil. El camino por delante iba a ser difícil. Pero había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente tenía el control de mi propia vida. No más manipulación, no más culpa, solo yo, mi hijo y la paz que me había ganado. Y no iba a dejar que nada ni nadie me la quitara. Se acabó.